Yeah. Nexium, empresa o secta. Su líder Kid Renier enfrenta una demanda nueva. 80 personas están presentando pruebas mientras él espera ya otra sentencia en su celda. Kid nació con una inteligencia aguda. Con su coaching para ricos amasó fortuna. 16,000 personas fueron sus alumnas. 60,000 por clase, a eso le llamo autoayuda. Te estafa para salvarte la vida. Usted estima su auto o su autoestima. Hay quien tiene tal vacío existencial que ponerle un gafet le ofrece identidad. Con puras mujeres hizo una secta cerrada. Sexo, abusos, secretos las manipulaba. Con sus iniciales el cuerpo les quemaba. Se sentía un joyero que grababa a sus esclavas. La iglesia se comporta como empresa. Las empresas se comportan como sectas. Pobre Kid, su mundo está de cabeza. Por eso en sus marcas se acabó su carrera. Las iglesias se comportan como empresas. Las empresas se comportan como sectas. Pobre Kid, su mundo está de cabeza. Por eso en sus marcas se acabó su carrera. El líder en México de este negocio es Carlos Salinas Jr. Dato curioso, el puro nombre te puede poner nervioso. Es como Pedro Navajas, tiene apellido Filoso. A otros hijos de expresidentes nombran toda una maraña de poder entre las sombras. A la que acusan de trata de personas es a Laura Junco, hija del dueño de Reforma. ¿Quieres subir en la escalera de servicio? Enrola a otros ricos, aumenta tus beneficios. Multinivel, ¿quieres ir al siguiente piso? En todas las pirámides debe haber sacrificios. Y los mis reyes buscando dinero y fama. Y las princesas buscando a ver quién las ama. Que alguien le diga a las élites mexicanas que el monstruo no está debajo, estaba encima de su cama. Las iglesias se comportan como empresas. Las empresas se comportan como sectas. Pobre Kid, su mundo está de cabeza. Por eso en sus marcas se acabó su carrera. Las iglesias se comportan como empresas. Las empresas se comportan como sectas. Pobre Kid, su mundo está de cabeza. Por eso en sus marcas, listos, fuera. Hola Anger, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Steph? Bien, yo creo que esto no le va a gustar al Reforma. Y creo que van a seguir saliendo cosas por ahí. Definitivamente, esperemos. ¿Te veo el próximo lunes? Nos vemos el próximo lunes. Bye. Buenas noches a usted. Le damos nuevamente la bienvenida a este espacio para hablar de buena fe. Esta semana seguimos hablando de un tema prioritario para el país porque ha causado mucha confusión en el momento de tránsito que nos encontramos, cuando hablamos de a dónde se está dirigiendo el sistema de salud. Es natural, como en otros temas, un cambio de régimen implica primero la destrucción de la base de lo que sostenía el régimen anterior. ¿Y qué lo sostenía? Primero, el motor de hacer negocio, luego la corrupción y finalmente, para sostener lo anterior, toda una noción de que el bienestar solo debe tocar a algunos cuantos, que no alcanza para todos y que solo plantearlo como un objetivo es nocivo para el país. La cuarta transformación tiene otra visión y otras metas en materia de salud y bienestar. Este plan tan importante que va a hacer realidad lo que establece la Constitución, el derecho del pueblo a la salud. Lo que establece la Constitución, no más, pero tampoco menos. El hecho es que había un gran andamiaje que necesita ser transformado, porque en efecto su consecuencia fue que no alcanza para un sistema de salud público y universal. Por supuesto, no falta quien habla de desabasto de medicamentos, falta de infraestructura y médicos, como si fuera una situación que surgió ayer. Hay desabasto precisamente por desvíos de medicamentos, de insumos. ¿Qué pasaba? Grandes simulaciones como esta que ya se están corrigiendo allá en Yucatán. Este hospital había iniciado su construcción desde 2017, pero no estaba operando. Y aquí es donde entró precisamente las gestiones que pudimos canalizar a través del Instituto de Salud para el Bienestar para garantizar los equipos de salud. El 15 de enero se inauguró el hospital. Desvíos millonarios de recursos por parte de gobiernos estatales, muy curiosos, los mismos que ahora se han resistido a colaborar con el Plan Nacional quejándose de la centralización de la administración de los recursos. O ya ni hablemos de los institutos o las direcciones de algunos hospitales que también hacían su agosto y que hasta ahora se niegan la prohibición de medicamentos. En fin, que teníamos un merequetengue que no podía cambiar de la noche a la mañana, pero que ya está empezando a caminar en otro sentido y que tendrá que alinearse a la nueva visión. De todo esto que representa un enorme reto, viene hoy a hablarnos el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y ya se encuentra con nosotros. Gibran, vamos con ellos.
Buenas noches, pueblo televidente, amigos, enemigos y adversarios. Muchas gracias, Estefanía, por la introducción y Danger por ese poderoso rap. Esta noche tenemos con nosotros a Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y uno de los voceros más importantes de la nueva política en la materia. Hugo, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Gibran. Gracias, es un gusto estar aquí en el programa. No, el gusto es todo nuestro por tenerte aquí para conversar de buena fe, cosas que usualmente se hacen de mala fe. Particularmente el tema de salud ha estado contaminado por intereses económicos, por entramados mediáticos que han dado un enfoque a las noticias para dañar al gobierno de la República. Ha sido concertado, planeado, ha sido una estrategia. Por ejemplo, en materia de desabasto, tenemos un desabasto crónico, eso es cierto, pero venía de mucho antes y ahora resulta que parece que se inventó ayer. Así es. ¿Cómo va ese tema del desabasto? Así es, efectivamente, el Sistema Nacional de Salud de México es un sistema que ha estado crónicamente en un estado de inanición, en un estado de insuficiencia presupuestal, en un estado de desarreglo administrativo, en un estado de poco control sobre las operaciones que ocurren en el campo de la administración del sistema. Quiero destacar que este sistema ha sobrevivido y ha avanzado con notables avances, en algunos casos muy dignos, tanto en la calidad de la atención como en el humanismo que entraña la atención y el compromiso, porque los trabajadoras y los trabajadores de salud, las enfermeras, los médicos, los residentes, los pasantes, los médicos adscritos, han estado muy comprometidos, y el personal de apoyo, también trabajadoras sociales, en fin, no quiero excluir a ninguno de los trabajadores y trabajadoras del sistema, pero realmente es por el trabajo dedicado de todas esas personas que funciona. Pero desde el punto de vista de una política pública, hemos permitido, yo diría, a lo largo de muchos años, aceptar un sistema subóptimo, un sistema que no tiene la cobertura que necesita, un sistema con importantes fallas de calidad y un sistema con un desabasto crónico de insumos. La tecnología no se ha modernizado en la gran mayoría del sistema a lo largo de muchos años, y esas son cosas que no aparecieron el 1 de diciembre de 2018. Ni con la creación del INSABI, desde luego. Por supuesto, ni con la creación del INSABI. Lo que a veces nos preocupa es que todo este ruido mediático, que no es casual, efectivamente es deliberado, es planeado, es calculado, uno puede ver patrones continuos, ciertos medios de información, tanto de ciertos noticieros, ciertos periódicos de circulación nacional, que cuidan en qué momento usan a los columnistas, sacan primeras planas y ponen mensajes de alerta para que la población canalice toda la insatisfacción que históricamente le causa el no tener un sistema de salud adecuado, y que parezca como que es por obra de las decisiones del actual gobierno que el sistema se echó a perder, cuando sabemos perfectamente que esto no es cierto. Que ya estaba echado a perder. En el diagnóstico que han hecho diferentes organismos nacionales e internacionales sobre el estado de la salud en México, se advertía ya el fracaso del sistema en general de salud y algunas causas específicas que venían del diseño institucional. Sí. A mí lo que más me llama la atención es que el mayor consenso es que tenemos un sistema que no utiliza bien los recursos, entre otras cosas porque está fragmentado. Muy fragmentado. Hay instituciones de diferentes niveles o en el mismo nivel de gobierno que se dedican a atender a la población. No se coordinan entre ellas, a veces no compran juntas medicinas. Hay un montón de problemas logísticos. Si teníamos ese consenso, ¿por qué inventamos otra institución nueva? ¿Por qué no llevarse todo al IMSS o al IMSS Bienestar? O caminar hacia esa unificación. Esa fue nuestra aspiración de origen. De origen me refiero en el periodo de transición, cuando empezamos a hacer ya planes estructurados para entrar al gobierno, y en los primeros meses de gobierno, todavía más o menos hasta abril de 2019, teníamos el empeño de lograr lo que ha sido una aspiración por décadas, que es unificar el Sistema Nacional de Salud. Sí tenemos estándares muy diferentes, si partimos de la realidad de que en la Constitución de México el artículo 4 contempla que es un derecho de todas las personas que viven en México la protección de la salud.
todos deberíamos tener la misma protección. Pero las personas aseguradas tienen un estándar de abastecimiento, de tecnología, de calidad de servicios, de integración de sus servicios, generalmente más alto que la población no asegurada. Los hechos, un derecho humano se ha convertido en un derecho laboral. Es correcto. Depende de la condición laboral que uno pueda tener los servicios, por ejemplo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, o del ISSSTE, o de Pemex, y es además un espejismo, porque esta condición laboral es cambiante. A lo largo del año hay más de 35% de personas que dejan de tener aseguramiento, pasan a la población no asegurada porque pierden el empleo o tienen empleos precarios y eventualmente podrían recuperarlo. Y pierden los estándares de servicio. Entonces, sí queríamos integrarlo y quizá la sociedad no ha tenido una explicación completa de esto. Abandonamos ese proyecto y es importante que se sepa de manera formal, esto lo hemos dicho en varias ocasiones, pero siempre es bueno volverlo a decir. Lo abandonamos no porque consideremos que no se va a lograr, sino porque en este momento las deficiencias del Sistema Nacional de Salud eran tan grandes en cobertura, en calidad, en integración de los servicios, que calculamos que si nos empeñábamos en solventar una traba tan grande como es la integración administrativa del Sistema Nacional de Salud, íbamos a perder la oportunidad de avanzar en las otras cosas. Esperamos que, sentando las bases de un sistema mucho más equitativo, al aumentar la cobertura y la calidad y la capacidad resolutiva de los servicios para población no asegurada, tengamos un equilibrio y entonces eventualmente sea más fácil el buscar la integración. Ahora, ¿por qué no podemos en este momento de manera expedita lograr la integración? Porque la naturaleza jurídica y administrativa, patrimonial de las instituciones es muy diferente. El Instituto Mexicano de Seguro Social es una institución tripartita. La mayoría de las personas lo conocen esto a realidad, pero vale la pena destacarlo. Es una institución que no pertenece al gobierno. Es compartida con el sector empresarial, con los trabajadores. Entonces, en este momento iba a ser demasiado complejo solventar las distintas realidades jurídicas y administrativas del Seguro Social que harían inviable el poder integrar al resto del sistema. Hugo, ha sido un miedo constante de los hacedores de política, el sindicato del IMSS. Es una cosa que se quiso hacer ya en el pasado, pero acabamos con Seguro Popular porque le sacaron a hacer la política con el sindicato del Seguro Social. ¿Ese temor se repitió desde Hacienda? Yo diría que no es temor propiamente al sindicato. En este gobierno creo que nos podemos sentir satisfechos de que existe un ambiente de consenso político razonablemente fuerte hacia la Cuarta Transformación que permitiría y ha permitido sumar a las distintas organizaciones sindicales. El propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, que es también muy amplio y muy poderoso, ha tenido una actitud de colaboración muy positiva con los esfuerzos institucionales. Pienso lo mismo del Sindicato del Seguro Social, pero pesó mucho más esta realidad administrativa y jurídica que nos haría demasiado lento el proceso de integración. ¿Fue por velocidad entonces? Sí, fue un cálculo, digamos, de realidad política deliberada. Nuestra prioridad es garantizar los servicios de salud para población que literalmente no tiene servicios de salud. Encontramos, y esto lo hemos dicho también, hospitales abandonados, más de 300 hospitales abandonados, más de 8,000 unidades de primer nivel de atención, los centros de salud, en un estado muy lamentable de deterioro, desabastecimiento generalizado de insumos, de tecnología, de equipos obsoletos con más de 20, 25 años. Entonces, consideramos que primero hay que lograr subir el nivel, la capacidad resolutiva de esos servicios y por eso decidimos crear el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, que nos ayude a organizar los esfuerzos. No hay que perder de vista que desde agosto de 1997 el sistema de salud para población no asegurada está disperso en 32 organismos públicos descentralizados, que son los servicios estatales de salud, más las dependencias federales que coordina la propia Secretaría de Salud Federal. Los estándares son muy diferentes, las capacidades, la inversión a lo largo de muchos años, el compromiso político de las autoridades sanitarias, que son los gobiernos estatales, es muy dispar. Entonces, primero tenemos que integrar, tenemos que subir el nivel y eso nos permitirá un acoplamiento eventualmente, lo más probable es que no en este sexenio, con
las realidades institucionales para la población asegurada. O sea, en realidad no teníamos un sistema de salud. No, justamente teníamos una colección muy heterogénea de instituciones, Servicios. capacidades, ámbitos incluso de la calidad de la contratación. La realidad laboral también entre distintos trabajadoras y trabajadores de salud era muy diferente. Teníamos y tenemos todavía, y por eso el Instituto de Salud para el Bienestar tiene entre sus encomiendas la basificación de más de 87,000 trabajadoras y trabajadores que llevan 10 años en condiciones precarias. Y además ha dicho el presidente, además de basificar ese personal, se tendrán que contratar más de 100,000 médicos Sí, y 250,000 de enfermeras. es correcto. Podemos entender que se necesite, pero ¿de dónde va a salir el dinero para pagarles? Claro. Aquí es un asunto que es complejo porque estamos en una disyuntiva básicamente. Desde el punto de vista de un gobierno que tiene una vocación social, una vocación de bienestar como el centro de su agenda, no nos podemos permitir hacer lo que hicieron gobiernos anteriores. Dar excusas, decir no hay dinero, vamos a posponer, cuando tengamos bonanza lo resolvemos. Tener finanzas sanas, pero pueblo enfermo. Eso mismo, porque es un contrasentido. Además, hay extensa literatura técnica, científica, sociológica, económica, que ha mostrado los beneficios de invertir en salud, lograr una mejoría de las condiciones de salud de las personas como un impulsor del desarrollo y el bienestar económico. Hay realidades y una que quiero destacar es la epidemia de obesidad y sobrepeso y con ella las enfermedades crónicas asociadas a la mala nutrición en México. Hoy tenemos 75%, 3/4 partes de la población que padece estas condiciones y eso es un obstáculo para el bienestar social, para el desarrollo económico y mientras no tengamos una atención de ese problema, no vamos a avanzar. Entonces preferimos no posponer las cosas, empezar a trabajar. Una cosa que es muy alentadora es cuando empezamos los modelos de compra consolidada a nivel gubernamental, junto o derivado directamente de la agenda central de este gobierno de eliminar, no reducir, eliminar la corrupción, hemos tenido ahorros verdaderamente impresionantes. Estamos hablando de reducciones de 40, 50% de los medicamentos, de los insumos para la salud más caros. Si hiciéramos un cálculo, yo sé que es un cálculo muy mecánico, muy simplista, pero vamos a suponer que tuviéramos una reducción de costos teniendo los mejores insumos, esto quiero destacarlo, se ha malinterpretado que nuestro ánimo es reducir gasto. No, nuestro ánimo es tener los mejores insumos utilizados de manera muy cuidadosa, muy racional, muy transparente y teniendo costos justos para el gobierno. Ya hemos dado ejemplos de éxito, los tratamientos contra el VIH, la hepatitis C, la hemofilia, ya lo estamos haciendo para los tratamientos contra el cáncer, próximamente la hipertensión, la diabetes, de la que estamos hablando de decenas de millones de personas. Si tuviéramos esa reducción de costos, teniendo los mejores medicamentos, vamos a tener una duplicación del gasto en salud. Hoy el presupuesto de egresos de la Federación, en su ramo 12, que es el dinero destinado a nivel federal para la Secretaría de Salud, tiene 126,000 millones de pesos. Si lo duplicamos, vamos a tener 260,000 millones de pesos y eso va a ser una cantidad muy significativa para poderla invertir juiciosamente y mejorar las capacidades del servicio de salud en México. Entre 40 y 50% si se elimina la corrupción. Así es. Es sin duda impresionante. Te pido que nos quedemos con esto, que vayamos a un corte y que regresemos para seguir Con mucho conversando. gusto. No, Claro nos, que sí. no nos deje, quédese con nosotros. Estamos conversando con Hugo López-Gatell. Regresamos a esta interesante conversación con Hugo López-Gatell. Hablábamos de cuánto se va en corrupción. Es cierto que se va mucho, 40 y 50% es demasiado que se quedaba en los bolsillos de privados o de políticos corruptos y no hay más. Así es. Pero se ha dicho también y se ha criticado mucho la manera en que compra el actual gobierno. Muchas veces se dice la inexperiencia o la falta de pericia técnica pueden salir
más caras que la corrupción. Y un ejemplo que se ponía era el de un medicamento para el cáncer, que terminó por comprarse en Francia y que, dicen algunos, salió más caro en realidad. ¿Esto fue así? ¿Faltó pericia? ¿Qué pasó ahí? No, aquí puedo decir con toda tranquilidad que esta idea de que hay impericia o de que hay improvisación u ocurrencias es una idea sembrada. Hay un sector de la economía en torno a la producción, comercialización de los insumos para la salud que está claramente defendiendo sus intereses y está sembrando estas campañas de desinformación. Y aquí quiero, antes de explicar exactamente lo que ocurrió con este medicamento, que ejemplifica mucho lo que hemos hecho en compras consolidadas de insumos para la salud, quisiera explicar para la audiencia los actores que están involucrados. Sí. Tenemos por un lado la industria farmacéutica nacional, que incluye las empresas farmacéuticas internacionales que venden en México. Decía el presidente que 4 empresas distribuyen más o distribuían más del 70%. Ese es el otro actor. Las distribuidoras. Las distribuidoras. Entonces aquí vamos a distinguir productores. Tenemos gruesamente 1.400 empresas, 10 grandes internacionales, 10 grandes nacionales, todas con un perfil muy semejante. Son empresas familiares que tienen entre 90 a 75 años en México. Y luego tenemos de distintos tamaños hasta llegar a la 1.400, que es una pequeña casa farmacéutica casi artesanal que produce una pastilla para un mercado local. Pero tenemos cierta pluralidad, diversidad de productores. Y tenemos al gobierno, que indiscutiblemente es el comprador mayoritario. Cuando juntamos a todo el gobierno, estamos hablando de que compra 98% de los productos farmacéuticos. En medio tenemos a quien ha estado obstaculizando, pervirtiendo y afectando el mercado de insumos para la salud en México y que particularmente en el sexenio más reciente afectó por completo, concentrando el mercado y además condicionando a unos y a otros. Es decir, aquí también este mismo sector de intermediarios se ha encargado de manipular la opinión pública para enfrentarnos. ¿Los cabilderos políticos? Son cabilderos políticos, estas empresas distribuidoras que son, cuando mucho 10, son de manera efectiva 7 y efectivamente ahí la evidencia es clara, 3 empresas distribuidoras concentraron el mercado. ¿Por qué razón? Porque estas empresas ofrecen lo que se llama, como un eufemismo, servicios integrales. Y estos servicios integrales o integrados son, para el caso de las empresas farmacéuticas, distribución, logística de almacenamiento, representación legal, contabilidad, negociación de precios, etc. Para fines prácticos son un intermediario que le hace pagar derecho de piso a las empresas farmacéuticas. Las condiciona, las castiga, les da turnos en las licitaciones públicas para favorecerlas o desfavorecerlas. Si no pasas por aquí, el gobierno no te compra. El gobierno no te compra. Entonces, lo que logramos en 2019 fue dejar claro que al gobierno le interesa tener insumos para la salud, no le interesa tener intermediarios. Nos atacaron precisamente con este discurso improvisados. No se dan cuenta que la distribución y el almacenamiento son capacidades muy sofisticadas. Por supuesto que nos damos cuenta, esto lo hemos estudiado formalmente, lo hemos reflexionado y lo hemos discutido incluso con instituciones académicas que son expertas en la materia. Pero lo que no estábamos dispuestos es a tener intermediarios que no agregan valor, que especulan con los precios, que especulan con la oportunidad de mercado de la industria farmacéutica y encarecen toda la operación sin dar mejorías. Hugo, ¿y cómo se va a lograr eso si el Estado no tiene capacidades de almacenamiento y de distribución? Lo que logramos, y esto lo logramos en 2019, pero vamos para más. Lo que logramos fue, en 2019 la compra hizo una licitación para insumos, medicamentos, equipo de curación y separado para distribución en 2 fases distintas. Con eso logramos romper esta relación perversa, viciada, que había de condicionamiento de unas pocas pequeñas firmas concentradoras del mercado hacia la industria farmacéutica. Establecimos un diálogo directo con las farmacéuticas y logramos tener insumos. Por supuesto que hay que almacenarlos, hay que transportarlos. Y entonces abrimos licitaciones para empresas distribuidoras
¿Qué descubrimos, entre otras cosas? Que al menos 4 de estas mega firmas de distribución Subcontratan. ni siquiera distribuyen, subcontratan a firmas mexicanas o extranjeras de paquetería. Grandes empresas conocidas por todos, no puedo decir las marcas, No. pero esos son los que realmente distribuyen. Entonces vuelve uno a preguntar, ¿qué aportan estas firmas si no dan logística, dan un poco de almacenamiento y realmente lo que hacen es controlar el mercado? Un negocio de puras relaciones políticas. Todo relaciones políticas, y no es sorprendente en ese sentido que en el sexenio anterior, 2012-2018, proliferaron estas empresas en su control del mercado, en su concentración y en el uso de influencias y vinculación política en los estados o en el gobierno federal para tener todo esto controlado. Hugo, a mí me da eso un enorme coraje, la verdad. Lo da. Tienen como rehenes a los mexicanos. Exacto. Y los ponen a veces contra el gobierno. Yo tuve una experiencia personal como asesor parlamentario, estaba con el que iba a ser el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, nos llegaban estas distribuidoras, pero una tras otra, por todos lados. Es decir, se dedican nada más a eso. Venden relaciones. Venden relaciones. Venden relaciones, no aportan un valor a la capacidad de adquisición, de innovación, de distribución, de garantía de calidad, de acceso a los servicios. No aportan. Y sin embargo, somos sus rehenes porque el gobierno tuvo que contratar con algunos de ellos, ¿no? Al final, sí, porque concentran el mercado. Y entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Vamos a empezar ya en 2020. Vamos a alinear las capacidades gubernamentales. Quiero poner aquí una viñeta emblemática de lo que encontramos. Almacenes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos hablando de un terreno de 1 hectárea de bodega que tenía 10, 12, 20 años abandonado. Había murciélagos allá adentro. No es una metáfora, es real. Murciélagos. Por supuesto, sin muebles, totalmente desvencijado. Y así toda la capacidad de logística y distribución que alguna vez tuvo el mercado mexicano, perdón, el Estado mexicano. El IMSS en particular. El IMSS en particular, como institución nacional que ha sido muy vigorosa, le fueron quitando sus capacidades. En los estados, los servicios estatales de salud también se deshicieron de esas capacidades. Y aquí parece haber una relación muy clara de una larga historia de políticos que sabotearon las capacidades públicas para beneficiarse de las capacidades privadas, haciendo negocios y siendo intermediarios. Por eso decimos, el enemigo público son los intermediarios. Y aquí queremos también enfatizar una cosa. Se nos ha tratado de manipular nuestra opinión para hacernos entrar en confrontación con el pueblo, con la sociedad. En este caso concreto, con las farmacéuticas. Este gobierno, con su vocación social, con su vocación igualitaria, no es enemigo del sector privado. Finalmente, México tiene una economía mixta, predominantemente capitalista, y cuando se hacen negocios de manera transparente, de manera justa, se aspira a tener ganancias razonables, nos parece perfecto que haya inversores que puedan impulsar el desarrollo mexicano. ¿Y las farmacéuticas están dispuestas a jugar con estas reglas? Porque está el caso de PISA. Ese caso fue un chantaje directo. Así es. No solamente con las vidas de los pacientes con cáncer, ¿no? Se negaron a vender un medicamento que sí tenían para recibir una certificación regulatoria de la Agencia del Mercado Mexicano, sino que también movilizaron a algunas asociaciones de pacientes para golpear políticamente al gobierno. Es decir, sí hay también un tema de adversarios, no todas las farmacéuticas caben en este esquema de negocios justos. Por eso llamamos a la sociedad que se puede comprometer, que quiere comprometerse con un país que elimina la corrupción, que distribuye la riqueza, que crece de manera armónica, que es solidario. Le llamamos a unir fuerzas. El enemigo común, insisto, son estos intermediarios. Yo he dicho repetidamente, donde quiera que hay corrupción, hay una complicidad entre un privado y un público. ¿Quién es el privado y quién es el público? El privado es una de estas firmas intermediarias, ocurre en todos los sectores, que se beneficia del tráfico de influencias, del posicionamiento político, del favor, que no está dispuesta a competir o a arriesgar o a innovar.
cómodamente quiere tener todos los privilegios en la regulación sanitaria, en la regulación económica, en los permisos aduanales, etc. Ahora, ¿quién es el privado? El privado es un funcionario o funcionaria público que recibe un beneficio directo por tener esta relación, por abrir la puerta, por vender la influencia. En el campo de salud, y también me interesa mucho destacarlo, lo vamos a estar diciendo en las siguientes semanas, se ha querido plantear como que el presidente o los funcionarios públicos estamos en contra de los médicos y las enfermeras y los trabajadores. No. Como dije a la apertura de este programa, es una comunidad comprometidísima, responsable. Te has dedicado a la medicina. Yo me he dedicado a eso, yo crecí en hospitales. Y las enfermeras, las trabajadoras sociales, los médicas y médicos son gente dedicada, hace milagros por sacar adelante la vida de un paciente, el funcionamiento de un hospital, el funcionamiento de un quirófano. No tenemos nada en contra de ellos, al contrario. Sabemos, como se demostró esta semana en el Instituto de Neurología, donde el secretario de Salud y la secretaria de Función Pública hicieron una visita sorpresiva. ¿Qué encontraron? Una enorme frustración, gente que dice se está cayendo el hospital y no tenemos insumos. Pero lo que la opinión pública no conoce, y es importante que lo conozca, es que eso no es el resultado de las políticas públicas actuales. Eso es el resultado directo y demostrable, y lo vamos a demostrar, de funcionarios públicos que especulan con la riqueza nacional, que son cómplices de estos intermediarios privados y que cuando el hospital se está cayendo dicen es culpa del presidente, hay austeridad, hay recortes. Falso. Lo vamos a demostrar. No ha habido recortes en las áreas sustantivas de salud, no ha habido recorte del gasto público, ha habido incremento, concretamente en el Instituto de Neurología, entre 2019 y 2020 tuvimos un incremento de 12% en su inversión, y si el dinero no se usa para lo que se debe usar, es un elemento de alerta de una situación presuntamente de corrupción. Hay 3 factores determinantes en la economía política de la salud, por lo menos en los que puede intervenir el gobierno. Yo digo que son 3, probablemente tú puedas detectar o puedas decirnos alguno más. Pero uno es la propiedad intelectual, las patentes, cómo se manejan, ¿no? Uno, segundo, es la legislación regulatoria, ¿no? Que también lleva la supervisión, la farmacovigilancia, etcétera, etcétera. Y uno tercero son las compras. Nos hemos ocupado mucho de las compras. El presidente está en eso de tiempo completo. Parece que COFEPRIS también ya revivió la farmacovigilancia. El asunto con la farmacéutica que mencioné fue producto de eso, de que se reactivó. Pero ¿qué hay de la propiedad intelectual? ¿Estamos haciendo algo al respecto en eso? Estamos iniciando el proceso de hacerlo. Quiero aquí poner en perspectiva México, que es la 15ª economía mundial y la 14ª población mundial, 14ª población mundial, no tiene una política farmacéutica nacional. Ningún país con esta condición, tanto económica como poblacional, carece de una política farmacéutica nacional. Y la Organización Mundial de la Salud, desde hace unos 15 años, ha estado ofreciendo modelos, asesoría técnica para desarrollar una política farmacéutica nacional, que lo que nos permitiría es precisamente alinear los distintos incentivos, la capacidad regulatoria, el estímulo a la ciencia, la innovación, la tecnología, para tener una soberanía farmacéutica. No implica autosuficiencia. Puede ser que dependamos de los mercados globales, pero sí soberanía en la medida que tengamos un control mucho más amplio de lo que puede tener el gobierno, no solo en abastecimiento. Ahora, ¿qué pasó en los últimos 15 años en concreto? Que las aspiraciones de tener esta soberanía farmacéutica se fueron desplazando, no en favor del Estado, no en favor del interés público, y ni siquiera, diría yo, de manera amplia, en favor del capital o en favor de las empresas. De manera discrecional, en favor de unos cuantos. La industria farmacéutica nacional lo resiente y nos lo ha dicho. Nos ha dicho que productos para los que llevaron un registro, una solicitud de registro sanitario, se les fueron entreteniendo 1 año, 2 años, 3 años, mientras veían un competidor global avasallando. Beneficiándose. Bueno, vamos a un corte y regresamos para dar continuidad a este tema. No nos deje, siga con nosotros.
muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Hugo López-Gatell. Hugo, hablábamos sobre la industria farmacéutica nacional, que se fue achicando mucho, pero en algún sentido también se sometió a uno de los jugadores más grandes del mercado farmacéutico, que fue PISA, que ganaba muchas de las licitaciones, que le vendía la mayoría de lo que la industria farmacéutica nacional le vendía al gobierno. ¿Cómo pasamos de ahí a articular una relación sana con ese sector, a generar las condiciones propicias para que ellos hagan el negocio bien en las reglas y haya salud para los mexicanos? Exacto. Tenemos varias intervenciones que ya están más allá de un plan. Ya las tenemos delineadas y las fuimos delineando precisamente en un diálogo muy abierto, muy franco, muy respetuoso con un segmento de la industria. Hace varios meses, a mitad del año 2019, tuvimos una reunión en la Secretaría de Salud que convocamos nosotros con las 10 empresas mexicanas grandes, las más grandes. Insisto, es interesante visualizar el perfil. Empresas de 80 a 90 años de existencia, que hasta la fecha de hoy son empresas familiares. Algunas son innovadoras, es decir, hacen innovación científica y tecnológica. Sí, investigan. Han hecho acuerdos de colaboración para investigación con universidades públicas, por ejemplo la UNAM con el Instituto de Biotecnología, y están dispuestas a avanzar el perfil de la industria mexicana en farmacéuticos. Y lo que se quejan ellos, y lo que les parece absolutamente frustrante, y entendemos y coincidimos en que es frustrante, es que ha habido un juego perverso en sexenios previos, quiero dejar muy claro que esto es en sexenios previos, entre COFEPRIS, como la entidad reguladora, la entidad que da los registros sanitarios y que vigila las condiciones de los registros sanitarios, que regula la importación, porque tiene que hacer inspección de la adquisición de materias primas internacionales, y el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial o de Propiedad Intelectual. Estas dos entidades han tenido un juego perverso que ha quitado la posibilidad de que, por ejemplo, medicamentos genéricos producidos en México entren tempranamente al mercado. Un dato, en Estados Unidos, el tiempo promedio entre la expiración de una patente y el surgimiento de un genérico en el mercado, un día. Un día. Al día siguiente que expira una patente, hay al menos un producto genérico, muchas veces más, una decena de genéricos que están en el mercado. En México el tiempo promedio es 2 años y medio y en muchas ocasiones es eterno, nunca. Porque hay un uso discrecional de a quién se le concede la explotación temprana de la información para entrar o no al mercado de los genéricos. Y entonces hemos mapeado ya, esto fue un trabajo que estuvimos haciendo con la Secretaría de Economía, con el INPI, con COFEPRIS, con COFESE, y estuvimos documentando dónde estaban esas trabas. Ahorita estamos muy próximos a retomar todo ese trabajo que hicimos con la industria farmacéutica, principalmente la nacional, aunque no excluimos a los internacionales, que quede muy claro, no hay manera que digan que es un asunto de discriminación de nuestra parte. De nacionalismo cerrado. O de nacionalismo cerrado, ¿no? Quien quiera estar en este esquema, le llamamos metafóricamente de piso parejo, en donde se van a respetar los reglamentos sanitarios, los reglamentos de importación, los reglamentos de propiedad industrial, pero de manera transparente y equilibrada, bienvenidos. El que quiera invertir, el que quiera arriesgar su capital para impulsar la innovación tecnológica, el que quiera buscar junto con el gobierno formas creativas de robustecer la capacidad de los pequeños productores. En los pequeños productores es otra historia. Ahí lo que necesitamos es que desarrollen mejores capacidades. Hay empresas pequeñas que tienen contabilidades sumamente precarias, que no conocen los procesos de licitación, que no se comunican entre ellos para lograr alianzas que les permitieran ser más robustas. Ahí también hacemos una invitación, las asociaciones de la industria farmacéutica, hay varias, AMIF, AMELAF, ANAFAM o la Cámara de la Industria Farmacéutica, quizá tienen grandes oportunidades de tener un trabajo de concertación y de búsqueda estratégica más robusto, pensando en políticas de Estado, no pensando en compañías en lo individual. Sí, haría falta pensar también en igualar a las empresas. Definitivamente. Hay una gran desigualdad. Definitivamente. Hugo, pero es que es todo un sistema y a mí me parece muy difícil de desmontar. Por ejemplo, en las universidades, y esto es un fenómeno que pasa en buena parte del mundo,
muchos investigadores que hacen desarrollo trabajan no para la universidad ni para los recursos públicos que paga la universidad, sino para las farmacéuticas que luego patentan esa propiedad intelectual y le venden al pueblo que pagó ese desarrollo mucho más caro los medicamentos. ¿Hay alguna política que se esté impulsando para romper eso? Es muy lamentable y sí lo estamos, todavía no lo tenemos. Hoy, 10 de febrero de 2020, no lo tenemos en práctica, pero lo hemos estado planeando. Aquí un factor clave es CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La doctora Álvarez Builla ha sido extraordinariamente solidaria, visionaria, generosa en identificar cómo la política de ciencia y tecnología en México se puede alinear al beneficio social, al beneficio público. Por otro lado, de manera concreta con esto, nuestro comisionado coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, el doctor Gustavo Reyes Terán, también tiene una visión muy clara de que necesitamos poner incentivos para que los científicos mexicanos que están, por ejemplo, en el campo clínico, no dependan de los favores que le vende o le regala a cambio de sujetarlos la industria farmacéutica. Todas estas prácticas que ya se han normalizado a lo largo de muchos años, de tener representantes farmacéuticos en los hospitales públicos, que les paguen ir a congresos, que les paguen por hacer investigación en los ensayos clínicos, que domina la industria o son propiedad de la industria y que no tienen ningún margen de desarrollo académico, intelectual o científico para México. Efectivamente nos parece un abuso porque los profesionales de la salud están contratados para el servicio público en los hospitales públicos. Ahora, los entendemos también. Para ellos es frustrante si tienen condiciones desfavorables, si no tienen estímulos y ellos necesitan asistir a congresos internacionales, tener interacciones significativas con colegas, pares de otros lados. Entonces necesitamos políticas que nos permitan estimular eso, pero sin deberle nada a estos agentes privados, porque hay un conflicto de interés automático en la medida que se quedan endeudados. ¿Acaso sea solo moralmente con quienes pagan este tipo de estímulos? Sí. Endeudados moralmente. Pero hay un componente también ético. O sea, el Estado nunca les va a poder pagar lo que les paga la industria farmacéutica porque precisamente dependen de ese entramado legal para generar una enorme cantidad de recursos. Pero hay un último eslabón que me gustaría tratar sobre una opinión breve para terminar ya la entrevista porque nos come el tiempo. ¿No se adhirieron algunos gobernadores al INSABI? ¿Es también por el negocio de las farmacéuticas? Nos preocupa mucho. Yo diría, tenemos evidencia y ni modo, a eso debemos decirlo porque habrá en curso varios procedimientos de investigación de distinta naturaleza. Sí tenemos evidencia de que en algunos gobiernos estatales hay prácticas ancestrales de esta relación tóxica entre proveedores privados que discrecionalmente usan el tráfico de influencias que les proveen funcionarios públicos. Esa puede ser un incentivo poderoso para preferir no ingresar a un esquema que está destinado a brindar, por un lado, transparencia, apego a la ley, piso parejo y oportunidad para competitividad entre las empresas o competencia entre las empresas, pero además que va a permitir ahorros muy significativos. Porque los estímulos para nosotros son tener la mejor calidad de productos, porque eso es una manera de proteger el interés público en salud, y tener precios justos y negociaciones razonables, porque es la otra manera de proteger el interés público en salud. Entonces, aquellos estados cuyos gobiernos hoy tienen algún cálculo que se basa en nociones diferentes al interés de defender, promover y proteger el interés público en salud, pues en su momento la población tendrá que juzgarlos y tendrá que identificarlos si hicieron lo correcto o no para protegerlos. Muchas gracias, Hugo, por esta entrevista. Al contrario, mil gracias, Gibran. Es un gran gusto. Quédese con nosotros. Vamos a regresar con La Mala Fe con Estefanía Velos. Mala fe es cuando alguien actúa con malicia, mala intención, deshonestidad. No hay mejor palabra para describir la que se armaron los medios esta semana, especialmente uno que comienza con R y termina con Reforma. Ay, Reforma, no esperaba nada de ti y aún así logras decepcionarme.
La semana pasada este diario publicó una nota que tituló "Rasuran a un tercio pensiones del IMSS", donde habla de una jurisprudencia, aunque en la nota hayan omitido llamarle así y prefirieron llamarla contradicción de tesis de la Suprema Corte de Justicia. Vamos por partes para que no se vaya a confundir. En México existen dos leyes que determinan el monto de las pensiones: el régimen de 1973 y el régimen de 1997. En el del 73 están todas las personas que cotizan en el IMSS hasta el 1 de julio de 1997. Y en el régimen de 1997, todos los trabajadores que entraron al sistema de ahorro para el retiro a partir de la fecha mencionada hasta ahora. Los dos sistemas están vigentes, pues actualmente existen personas que cotizaron con la ley del 73 y que tienen derecho a elegir si se pensionan con esta ley o con las disposiciones de la ley del 97. La ley del 97 se creó para migrar al sistema de ahorro individual, pero las aportaciones siguen siendo tripartitas. Aporta el patrón, el gobierno y el trabajador. Lo que cambia es que ahora los recursos son administrados por empresas privadas, o sea, Afores. Ahora sí, vamos con la nota de reforma. ¿A qué jurisprudencia se refiere? A esta que establece como base tope los 10 salarios mínimos para cuantificar el valor de las pensiones. La cosa es que, como la costumbre es alarmar y no informar, Reforma decidió omitir que se trataba de una jurisprudencia que, por el hecho de serlo, solo obliga a los jueces y a los tribunales, no al IMSS, pues el IMSS pertenece al Poder Ejecutivo. ¿De dónde salió esta jurisprudencia? En el 2010, el ministro Sergio Valls, exdirector jurídico del IMSS, interpretó que las pensiones debían otorgarse con una base de 10 salarios mínimos, a pesar de que trabajadores cotizaron con una base de 25. Como el tema generó revuelo, la Suprema Corte de Justicia tuvo que emitir un comunicado de prensa en el 2016, en el que prácticamente decía que no pretendía bajar las pensiones a 10 salarios mínimos. De esto dio cuenta el martes pasado el director del IMSS, Zoé Robledo, desmintiendo al Reforma, que para variar quedó en ridículo. El ámbito de aplicación de esto no es un ámbito de aplicación general, es decir, no es una sentencia para las instituciones de seguridad social de nuestro país, es un criterio para los juzgados, para los tribunales colegiados de menor jerarquía. No es de aplicación del Seguro Social, es decir, no es de aplicación obligatoria. No significa esto que estemos en un desacato, ni mucho menos. Simplemente no aplica al Seguro Social. Y en ese sentido, sí decir que pues nosotros vamos a seguir calculando las pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley del 73 y la ley del 97 en 25 salarios mínimos, como se ha hecho durante los últimos años. Así que ya lo sabe, no se deje engañar por la mala fe. Soy Estefanía Veloz y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, Steph, y muchas gracias a todos los que se han quedado con nosotros hasta ahora. La verdad es que esta conversación de buena fe con Hugo López-Gatell ha sido para mí una cátedra completa y espero que para ustedes haya sido también muy útil. Tenemos como guía de este gobierno los derechos sociales. De eso se trata la cuarta transformación de la vida pública de México y hay una iniciativa de reforma al artículo 4 constitucional que busca llevar esos derechos a la máxima norma. Sin embargo, para realizarlo en los hechos, hay obstáculos de política, no solo de diseño de políticas públicas, sino intereses que se hieren, que no quieren dejar de ganar dinero, dejar de lucrar con la salud del pueblo, dejar de hacer negocio. Están, desde luego, las empresas farmacéuticas, pero podemos distinguir entre estas. Hay gigantes transnacionales que han corrompido gobiernos y hay pequeñas empresas nacionales que se han visto afectadas también y que se han visto afectadas en su capacidad de producir conocimiento útil para la salud de los mexicanos. Hay que generar más igualdad entre esas empresas. Están los distribuidores, los principales chantajistas con la salud de los mexicanos, porque tienen capacidades que el gobierno dejó de tener, de las que se deshizo para poder hacer más negocios. Ahí principalmente está la reducción de costos en las compras consolidadas de nuestro sector salud. Está desde luego el gobierno que tenía políticos corruptos, que en los estados sigue teniendo muchos políticos corruptos, que por ahí tendrá algunos más escondidos en todo el aparato. Bueno, pues tendríamos que llegar a un pacto de integridad entre estos tres actores, entre el gobierno que está promoviendo esta nueva política, para poder transitar hacia un mejor sistema de salud
o hacia un sistema de salud real, porque no lo hemos tenido hasta ahora, como nos decía el subsecretario López-Gatell. Podríamos pensar también en generar capacidades estatales que no tenemos y que hasta estados neoliberales, los paradigmáticos del neoliberalismo, tienen. Por ejemplo, en Chile, que muchas cosas se han dejado al sector privado, hay un Centro Nacional de Abasto, porque es muy importante tener capacidad de almacenamiento y es importante también tener capacidad de distribución para no estar en las manos de los que quieren vender al precio que se les dé la gana. Tenemos también que romper el matrimonio perverso entre universidades, instituciones de investigación y farmacéuticas. Haciendo eso, seguiremos ahorrando más, pero sentaremos las bases estructurales para tener un verdadero sistema de salud, no un remedio de este. Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos el próximo lunes para conversar de buena fe.